Nunca imaginé que las palabras más hirientes de mi vida las escucharía frente a 200 personas elegantemente vestidas, en el salón más exclusivo de la ciudad, en la fiesta que yo misma pagué vaciando hasta el último centavo de mi cuenta de ahorros. «Vete a la cocina. Te invité para lavar los platos, no para bailar», gritó mi hija Valeria mientras yo, con mis 64 años y mi vestido modesto de segunda mano, intentaba mover los pies al ritmo de una bachata que me recordaba tiempos más felices. Las risas ahogadas de sus amigos, esos empresarios y socialités que nunca supieron de dónde venían, me atravesaron como cuchillos mientras mi hija me miraba con ese desprecio que solo puede nacer del olvido. Me llamo Magdalena Torres y trabajé 30 años como costurera para darle a esa mujer ingrata todo lo que yo nunca tuve. Valeria cumplía 35 años, y cuando me llamó 3 semanas atrás pidiéndome un favorcito, jamás sospeché que sería la protagonista de mi propia humillación pública. Mamá, Rodrigo y yo queremos hacer algo especial, pero con la expansión del negocio estamos un poco ajustados, me dijo con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. Yo, como siempre, dije que sí. Retiré los 80,000 pesos que había ahorrado durante 5 años para mi propia jubilación, dinero que guardaba en una cuenta que Valeria desconocía, producto de las costuras nocturnas que seguía haciendo aunque mis dedos artríticos protestaran cada puntada. El salón, los cipreses, el catering gourmet, el grupo musical en vivo, las flores importadas, el pastel de 3 pisos, todo lo pagué yo, mientras ella le decía a sus amigas que Rodrigo le había organizado la fiesta de sus sueños. Pero lo que Valeria no sabía, lo que ninguno de esos invitados presumidos sabía, era que yo había aprendido algo muy valioso en mis 6 décadas de vida: la paciencia de quien ha cosido miles de puntadas invisibles. 3 días antes de la fiesta, mientras ayudaba a Valeria a elegir su vestido en una boutique donde el precio de una blusa equivalía a mi renta mensual, escuché una conversación entre ella y Rodrigo en el probador. «¿De verdad tiene que venir tu mamá? Mis socios estarán allí», dijo él con fastidio. La respuesta de mi hija me heló la sangre. «No te preocupes, amor. La pondré a trabajar en la cocina. Mis amigas pensarán que es parte del servicio de catering. Nadie tiene que saber que es mi madre. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazando la fotografía de mi difunto esposo Ernesto, quien murió cuando Valeria tenía apenas 3 años. Él me había hecho prometer que daría a nuestra hija la mejor vida posible, y yo cumplí. Trabajé 16 horas diarias, renuncié a rehacer mi vida, a viajar, a tener aunque fuera un pequeño capricho, todo para ella. Y ahora, 32 años después, me pagaba con vergüenza. Pero yo no era la misma mujer sumisa que tragaba humillaciones en silencio. Los últimos años me habían enseñado que el respeto no se mendiga, se exige. Así que la noche de la fiesta llegué temprano, como Valeria me había instruido. Me puse mi mejor vestido, un azul marino sencillo pero digno que yo misma había confeccionado. Observé cómo los meseros, contratados y pagados por mí, acomodaban las mesas con manteles de lino italiano. Vi a Valeria llegar radiante en su vestido de diseñador, colgada del brazo de Rodrigo, saludando a sus invitados como si fuera la reina de un imperio que ella misma había construido. Nadie me presentó, nadie me saludó. Yo era invisible, hasta que la música comenzó, y mis pies, cansados de tanto trabajar para otros, decidieron bailar. El grito de Valeria resonó en el salón como un disparo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, que las paredes me observaban con lástima. Pero entonces recordé algo: mi celular. Esa mañana, siguiendo el consejo de mi vecina Rosa, quien había visto demasiadas telenovelas, lo había dejado accidentalmente sobre la mesa principal, oculto entre un arreglo floral, con la grabadora activada. Durante las últimas 2 horas, había capturado cada conversación, cada risa cruel, cada comentario despectivo que Valeria y sus amigos habían hecho sobre la señora de la limpieza, que en realidad era yo. Tragué saliva y me aparté, fingiendo obediencia. Caminé hacia la mesa,
Tomé mi celular con manos temblorosas y verifiqué la grabación. Todo estaba ahí, cada palabra venenosa. Entonces vi a Valeria subir al pequeño escenario, tomar el micrófono dorado, preparándose para dar su discurso de agradecimiento. Sus ojos brillaban de felicidad artificial, mientras agradecía a Rodrigo por esta fiesta maravillosa que ella no pagó. La música se detuvo, todos los ojos estaban en ella, y yo tomé la decisión más importante de mi vida. Mientras caminaba hacia el escenario con pasos firmes que ocultaban el terremoto interno que me sacudía, mi mente voló 32 años atrás, a aquel día gris de noviembre cuando enterramos a Ernesto. Tenía 32 años, una niña de 3 que no entendía por qué papá dormía en esa caja elegante, y exactamente 400 pesos en el banco. Mi esposo, albañil de profesión y soñador de corazón, había muerto en un accidente de construcción. La empresa constructora nos ofreció una miseria como indemnización, apenas suficiente para pagar el funeral. Recuerdo haber sostenido la mano de Valeria en el cementerio, prometiéndole en silencio que nunca le faltaría nada, aunque yo tuviera que desgarrarme en el intento. Aprendí a coser viendo tutoriales en una televisión prestada. Mi primera máquina de coser la compré de segunda mano, oxidada y temperamental, pero que se convirtió en mi salvación. Cosía uniformes escolares para las familias del vecindario, arreglaba vestidos de novia en las madrugadas, bordaba manteles para restaurantes. Mis dedos sangraban al principio, hasta que se formaron callos tan gruesos que ya no sentía las agujas. Valeria creció entre retazos de tela y el zumbido constante de aquella máquina vieja que sonaba como un tren descarrilado. Nunca se quejó de que vivíamos en un departamento de 2 habitaciones donde su cuarto era apenas más grande que un closet. Nunca protestó porque sus juguetes eran donados o hechos por mí con sobras de tela. Lo que Valeria sí tuvo fue educación. Aunque no pude pagarle la escuela privada que tanto deseaba, me aseguré de que tomara clases extras de inglés con una maestra jubilada que me cobraba en especie. Yo le cosía su ropa a cambio de las lecciones. Valeria estudió administración de empresas en la universidad pública, pero yo le compré todos los libros nuevos, no usados. Trabajé turnos dobles para pagarle cursos de computación cuando esas máquinas apenas comenzaban a popularizarse. La educación es la única herencia real que puedo dejarte, le decía mientras ella estudiaba, y yo cosía hasta que mis ojos ya no distinguían el hilo de la tela. Fue en la universidad donde conoció a Rodrigo Mendoza, hijo de una familia de empresarios textiles. Al principio me alegré. Era educado, ambicioso, y parecía quererla genuinamente. Yo lo recibía en nuestro humilde departamento con la cabeza en alto, ofreciéndole café en las tazas desparejas que teníamos, sin avergonzarme de quién era. Rodrigo nunca mostró desprecio entonces. De hecho, me agradeció varias veces por haber criado a una mujer tan extraordinaria. Pero las cosas comenzaron a cambiar después de la boda. Una ceremonia modesta en el jardín de la casa de los Mendoza, donde yo misma cosí mi vestido y el de Valeria, quien insistió en que nadie más podría hacerlo mejor. Los primeros 2 años fueron normales. Valeria me visitaba cada semana, me llamaba para contarme sobre su trabajo en la empresa de la familia de Rodrigo, me incluía en las cenas familiares, pero gradualmente, como una enfermedad silenciosa, todo cambió. Las visitas se espaciaron, las llamadas se acortaron. Las excusas se multiplicaron. Mamá, estamos muy ocupados con la expansión del negocio. Mamá, hoy no puedo. Tenemos un compromiso con los socios de Rodrigo. Mamá, mejor te llamo luego. Estoy en una junta importante. La verdadera transformación llegó hace 3 años, cuando Rodrigo inauguró su propia división de la empresa familiar, Mendoza Textiles Premium. Valeria se convirtió en la directora de marketing, un título elegante, que venía con un salario aún más elegante. Se mudaron a una casa en Las Lomas, el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad, con 3 plantas, piscina y jardín. Yo solo la conocía por fotografías en redes sociales. Nunca me invitaron a visitarla. Cuando yo sugería ir, siempre había una razón. Estaban remodelando, tenían invitados, Rodrigo trabajaba desde casa y necesitaba silencio. La última vez que insistí, Valeria me dijo algo que debía haber reconocido como la señal de alarma definitiva. Mamá, es que tus visitas me complican. Mis amigas siempre preguntan por qué vives todavía en ese barrio. No saben cómo explicarles nuestra diferencia.
como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, como si el sacrificio fuera motivo de vergüenza, como si los callos en mis manos, cada uno representando una noche sin dormir por ella, fueran marcas de deshonra en lugar de medallas de honor. Tragué ese dolor como había tragado tantos otros, diciéndome que solo estaba pasando por una etapa, que el trabajo la tenía estresada, que eventualmente recordaría quién le había dado todo, pero no recordó. En cambio, me convirtió en su secreto sucio. Dejó de mencionarme en conversaciones. Cuando sus nuevas amigas preguntaban por su familia, hablaba solo de los Mendoza, como si ella hubiera nacido directamente de esa estirpe de empresarios. Dejó de llamarme en Navidad, enviándome en su lugar una canasta de productos gourmet comprada por internet, sin una nota escrita a mano. En mi cumpleaños 63 recibí un mensaje de texto. Felicidades, mamá. Que tengas un día hermoso. Ni siquiera una llamada, ni siquiera su voz. Y ahora, en esta fiesta que yo pagué, donde yo era tratada como la sirvienta, entendí finalmente la verdad que había estado negando durante 3 años. Había criado a una extraña, la niña que hacía collares de fideos para regalarme en el Día de las Madres, que dormía abrazada a mí cuando tenía pesadillas, que me prometía que cuando fuera grande me compraría una casa enorme. Esa niña había muerto. En su lugar, había una mujer que valoraba más la aprobación de desconocidos ricos que el amor de quien se había desgastado por ella. Pero yo también había cambiado. Los últimos 3 años de distancia me habían enseñado a valorarme. Había retomado amistad con antiguas compañeras del taller de costura. Había tomado clases de baile los sábados en el centro comunitario. Había aprendido que mi valor no dependía de cuánto me necesitara mi hija. Y sobre todo, había aprendido que el silencio no es paz, es solo veneno acumulado. Llegué al borde del escenario. Valeria me miró con esos ojos que alguna vez fueron míos, ahora llenos de advertencia. Extendí mi mano hacia el micrófono. Ella vaciló, confundida pero aún confiada en que yo jamás le causaría una escena. Después de todo, siempre había sido obediente, siempre había tragado, siempre había perdonado, hasta hoy. El micrófono estaba apenas a centímetros de mi mano cuando Valeria lo apartó sutilmente, girándose hacia el público con una sonrisa profesional que había perfeccionado en sus años como directora de marketing. «Un momento, por favor», dijo con esa voz melodiosa que reservaba para impresionar, y luego se inclinó hacia mí susurrando con veneno. «Mamá, ¿qué haces aquí arriba? Vuelve a tu lugar, su lugar», como si yo tuviera un lugar asignado en la vida de mi propia hija. Como si fuera un mueble que se coloca en un rincón para que no estorbe la decoración. Retrocedí, no por obediencia, sino por estrategia. Necesitaba observar más, entender completamente en qué se había convertido mi hija antes de actuar. Caminé entre las mesas circulares decoradas con centros de mesa que costaban más que mi renta mensual, cada uno con orquídeas blancas importadas y velas aromáticas francesas. Los invitados me ignoraban completamente, sus conversaciones fluyendo como si yo fuera invisible. Me detuve cerca de una mesa donde reconocí a Patricia Sánchez, la esposa del socio principal de Rodrigo, una mujer de 50 años con más cirugías que arrugas naturales, quien sostenía una copa de champán de 200 pesos mientras criticaba la decoración de otra fiesta a la que había asistido la semana anterior. «El problema de la gente nueva rica», decía Patricia con desdén, «es que no tienen educación para gastar el dinero. Todo ostentoso, nada con clase». Sus amigas asentían, como gallinas picoteando migajas de superioridad. Una de ellas, Mónica, agregó, «como esa María que se casó con el hijo de los Gutiérrez. Viene de un barrio horrible, y se nota. Usa joyería falsa y piensa que nadie se da cuenta». Risas, más champán, más veneno disfrazado de elegancia. Me pregunté si sabían que Valeria había crecido en un barrio igual de horrible, que su madre seguía viviendo ahí, que las primeras joyas de Valeria habían sido bisutería comprada en el mercado de pulgas. Me moví hacia otra mesa donde un grupo de hombres en trajes italianos discutía sobre inversiones y golf, 2 temas que servían como credenciales de pertenencia a su club exclusivo. Rodrigo estaba entre ellos, con su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su reloj suizo que costaba más que mi departamento completo. «La clave está en la percepción», decía con autoridad fingida. «En los negocios, no importa tanto quién eres como quién aparentas ser. Por eso Valeria y yo somos tan cuidadosos con nuestra imagen pública.
Sus compañeros asentían, admirando su supuesta sabiduría. Leonardo Vargas, un empresario de bienes raíces, comentó: «Tienes razón, Rodrigo. Yo siempre digo que la familia es tu carta de presentación. Por eso investigamos el background de las personas antes de hacer negocios. Nunca sabes qué clase de familia tienen». Rodrigo asintió con una sonrisa incómoda que no pasé por alto. Sabía exactamente qué clase de familia tenía su esposa. Una familia de una sola mujer trabajadora que se había partido el alma por sacarla adelante. Pero eso no era algo que se presumiera en las lomas. Continué mi recorrido silencioso, recolectando evidencia de la mentira en la que vivía mi hija. En el área del bar, escuché a dos mujeres jóvenes, amigas de Valeria según parecía, comentar sobre ella. «Valeria tiene tanto estilo», decía una rubia con extensiones que le llegaban a la cintura. «Es que viene de familia con dinero, se nota. No es como otras que se casan con hombres ricos y tratan de encajar desesperadamente». La otra, una morena con labios exageradamente inyectados, agregó: «Es verdad, ella me contó que su familia siempre estuvo en el negocio textil. Tradición generacional», dijo. La mentira me golpeó como una bofetada. Valeria no solo me ocultaba, me había reescrito completamente. En su nueva narrativa, ella provenía de dinero, de tradición, de linaje empresarial. La verdad, que su madre era costurera, que había crecido en un departamento donde el agua caliente era un lujo ocasional, que sus vacaciones infantiles eran tardes en el parque público, había sido borrada como un error vergonzoso en un documento importante. Busqué un rincón discreto cerca de la cocina, el lugar donde supuestamente debía estar según mi hija, y observé la escena completa. El salón Los Cipreses era efectivamente impresionante. Techos altos con lámparas de cristal que proyectaban luz dorada sobre todo. Ventanales enormes que daban a jardines iluminados con luces que parecían luciérnagas gigantes. La banda en vivo tocaba jazz suave mientras los meseros circulaban con bandejas de canapés de salmón, caviar y quesos importados. Todo era perfecto, excepto la verdad que sostenía esa perfección. Saqué mi celular del pequeño bolso de mano que llevaba, un accesorio viejo pero digno que yo misma había forrado con tela de terciopelo azul. Abrí la aplicación de grabación. 2 horas y 43 minutos de audio. Coloqué mis audífonos inalámbricos, un regalo que me había hecho a mí misma el año pasado, cuando decidí que merecía aunque sea pequeños lujos, y comencé a escuchar fragmentos. La voz de Valeria emergió clara. «Rodrigo, dile al gerente del catering que mantenga a esa mujer en la cocina. No quiero que mis invitados la confundan con una de nosotros». La voz de Rodrigo respondía: «¿Te refieres a tu mamá? Cariño, ¿no crees que estás exagerando?» Valeria: «No estoy exagerando. Es necesario. Tú no entiendes lo difícil que ha sido construir mi reputación aquí. No voy a dejar que ella la arruine con sus modales. Mis modales. Los modales que le enseñé. Decir por favor y gracias, comer sin hacer ruido, tratar a todos con respeto, sin importar su posición». Aparentemente, esos modales ya no servían en el mundo de las lomas, donde la hipocresía se servía con champán y la traición venía envuelta en papel de regalo costoso. Seguí escuchando. Había una conversación entre Valeria y Patricia Sánchez donde mi hija decía: «A veces pienso en escribir un libro sobre superación personal. ¿Sabes? Sobre cómo construí mi vida desde cero, sin ayuda de nadie, solo con determinación y trabajo duro». Patricia respondía: «Sería inspirador, querida. Las mujeres jóvenes necesitan modelos a seguir como tú. Desde cero, sin ayuda de nadie». Cada palabra era una puñalada en el corazón que había latido 32 años únicamente para ella. Levanté la vista justo cuando Valeria subía al pequeño escenario instalado al frente del salón. Llevaba un vestido color champán que costaba probablemente lo mismo que yo ganaba en 6 meses, con un escote discreto pero elegante y una caída perfecta que abrazaba su figura. Sus zapatos, unos estiletos de diseñador, brillaban bajo las luces. Su maquillaje era impecable, profesional, caro. Se veía hermosa, exitosa, completa. También se veía como una completa extraña. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente cuando ella tomó el micrófono. La banda detuvo su música. Todos los ojos se posaron en ella con admiración, respeto, curiosidad. Rodrigo la miraba desde su mesa con orgullo. Patricia y sus amigas sonreían con aprobación. Los socios de negocios prestaban atención cortés.
Nadie sabía que cada centavo de esa noche había salido de las manos callosas de una costurera de 64 años que estaba oculta en las sombras. «Buenas noches a todos», comenzó Valeria con voz segura y cálida. «No tienen idea de lo feliz que me hace verlos aquí esta noche, en esta celebración tan especial para mí». Hizo una pausa, sonriendo. «Quiero agradecer especialmente a mi esposo, Rodrigo Mendoza, quien organizó esta velada maravillosa. Amor, gracias por siempre sorprenderme, por siempre hacerme sentir especial». Rodrigo organizó, Rodrigo sorprendió, Rodrigo pagó. Las mentiras fluían tan naturalmente de su boca como el agua de un río contaminado. Y fue en ese momento exacto, mientras mi hija continuaba su discurso de gratitudes falsas, cuando mis pies decidieron por mí. Dejé mi posición en las sombras y caminé hacia el escenario con pasos firmes. El celular en mi mano derecha, la dignidad recuperada en mi columna vertebral. Valeria me vio acercarme y su rostro palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Después de todo, era una experta en apariencias, pero no sabía que su madre también había aprendido algunas cosas nuevas. Subí al escenario con una calma que no sentía, cada escalón representando 32 años de sacrificio que estaban a punto de cobrar su voz. Los invitados me miraban con curiosidad y desconcierto, sus cejas arqueadas en expresiones que oscilaban entre la confusión y el desdén. Valeria apretaba el micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, sus ojos enviándome advertencias silenciosas que yo elegí ignorar completamente. Me detuve a su lado, tan cerca que pude oler su perfume francés de $500, y extendí mi mano hacia el micrófono sin decir palabra. «Mamá, no es el momento», susurró Valeria entre dientes, manteniendo su sonrisa congelada hacia el público. «Por favor, vuelve a tu lugar». Pero yo ya no tenía un lugar en su mundo cuidadosamente construido de mentiras, así que decidí crear el mío propio. Con un movimiento firme que sorprendió incluso a mi hija, tomé el micrófono de sus manos. La expresión de shock en su rostro fue reemplazada rápidamente por pánico controlado. Rodrigo se levantó de su silla, alarmado. El salón entero contuvo la respiración. «Buenas noches». Comencé con voz clara, más fuerte de lo que había hablado en años. «Para quienes no me conocen, mi nombre es Magdalena Torres. Soy la madre de la festejada». Un murmullo recorrió el salón. Vi cómo Patricia Sánchez y sus amigas intercambiaban miradas de sorpresa. Los socios de negocios se removían incómodos en sus asientos. Valeria intentó recuperar el micrófono, pero yo di un paso atrás, esquivándola con una agilidad que mis años de baile reciente me habían devuelto. «Valeria acaba de agradecer a su esposo por organizar esta hermosa fiesta, y yo también quiero agradecerle por permitirme pagar cada centavo de ella». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo del hielo derritiéndose en las copas. Valeria abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Rodrigo se quedó paralizado a medio camino entre su mesa y el escenario. Levanté mi celular para que todos pudieran verlo. «Verán, hace 2 horas activé la grabadora de mi teléfono. Algunas conversaciones interesantes quedaron registradas. ¿Les gustaría escuchar?» No esperé respuesta. Conecté mi celular al sistema de sonido del salón, algo que había aprendido a hacer gracias a mi vecina Rosa y sus interminables tutoriales de YouTube. Los primeros segundos fueron silencio electrónico. Luego emergió la voz inconfundible de Valeria. «Rodrigo, dile al gerente del catering que mantenga a esa mujer en la cocina. No quiero que mis invitados la confundan con una de nosotros». La voz de Rodrigo. «¿Te refieres a tu mamá?» Valeria. «Exacto. Es vergonzoso tenerla aquí. Solo la invité porque me dio el dinero para la fiesta. Pensó que era un préstamo, pero nunca le voy a devolver nada». «¿Para qué? Ella nunca hace nada productivo con el dinero de todas formas». Los jadeos ahogados llenaron el salón. Vi cómo las caras de los invitados pasaban de la sorpresa al horror. Patricia Sánchez se llevó una mano a la boca, sus ojos perfectamente maquillados, abiertos como platos. Continué la reproducción. Ahora se escuchaba la conversación que Valeria había tenido con sus amigas en el bar. «Es que viene de familia con dinero, se nota». Mi voz interrumpió la grabación. «Detengamos ahí. Familia con dinero. Tradición generacional en el negocio textil. ¿Saben cuál es la verdad?». Caminé hacia el borde del escenario, mirando directamente a esas 200 personas que minutos antes me ignoraban como si fuera parte del mobiliario.
La verdad es que soy costurera. Llevo 32 años cosiendo ropa para sobrevivir. Cuando el padre de Valeria murió, ella tenía 3 años y yo tenía 400 pesos en el banco. Trabajé en 3 empleos simultáneos para darle educación, comida, techo, cosía uniformes de día, arreglaba vestidos de noche, bordaba manteles de madrugada. Mis dedos sangraban tanto que manchaban la tela blanca y tenía que empezar de nuevo. Levanté mis manos para que todos pudieran ver los callos, las cicatrices de agujas, las marcas del trabajo honesto. Estas manos pagaron cada libro que Valeria leyó en la universidad. Estas manos pagaron sus cursos de inglés, sus cursos de computación. Estas manos construyeron la base sobre la cual ella edificó su mentira. Valeria había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de humillación pública, de imagen destruida, de máscara caída. «Mamá, por favor», suplicó con voz quebrada, «estás arruinando todo». «No, hija», respondí con una tristeza profunda que me atravesaba el alma. «Tú arruinaste todo hace mucho tiempo. Yo solo estoy revelando la verdad». Saqué de mi bolso un sobre manila que había preparado esa mañana, después de confirmar que efectivamente asistiría a esta farsa. Dentro había documentos, recibos, fotografías. Este es el recibo del Salón Los Cipreses. 80,000 pesos pagados en efectivo por Magdalena Torres hace 2 semanas. Lo mostré al público. Aquí está el contrato del servicio de catering, firmado y pagado por mí. Las flores, la banda, el pastel de 3 pisos que está en esa mesa, todo pagado por la costurera a quien su hija mantuvo en la cocina para que no arruinara su imagen. Rodrigo finalmente encontró su voz. «Señora Magdalena, esto es un malentendido. Valeria iba a devolverle el dinero. Es solo que con la expansión del negocio». «¿Expansión del negocio?», lo interrumpí con una risa amarga. «Hablemos de negocios entonces». Saqué otro documento del sobre. «Este es un contrato firmado hace 2 años. ¿Lo recuerdan, Rodrigo? Cuando necesitabas capital para tu división independiente y los bancos te negaron el préstamo porque tu plan de negocios era demasiado riesgoso». El rostro de Rodrigo perdió todo el color. Valeria lo miró sin entender, confundida. Continué. «Viniste a mi departamento humilde, con flores y palabras bonitas. Me dijiste que yo podría ser inversionista en tu nueva empresa, que era una oportunidad única, que mi dinero se multiplicaría. Te di mis ahorros de 20 años, 350,000 pesos, todo lo que había guardado para mi vejez, para mi retiro, para el día en que mis manos ya no pudieran sostener una aguja». Los invitados estaban completamente inmóviles, como estatuas en un museo de la hipocresía humana. «Lo interesante», continué, mientras desplegaba el contrato frente a las cámaras de los fotógrafos que Valeria había contratado para documentar su noche perfecta, «es que este documento me hace propietaria del 40% de Mendoza Textiles Premium. No fui solo una inversionista generosa, soy socia mayoritaria después de la familia Mendoza. Tengo derecho a voto en todas las decisiones importantes. Tengo derecho a revisar los libros contables. Tengo derecho a un salario como miembro de la junta directiva». Rodrigo se tambaleó como si lo hubiera golpeado. «Pero usted nunca ejerció esos derechos. Pensé que solo quería ayudar a su hija». «Y la ayudé», respondí tranquilamente. «La ayudé a construir un imperio sobre mi sacrificio. La ayudé a olvidar de dónde viene. La ayudé a convertirse en alguien que trata a su propia madre como basura descartable». Mi voz se quebró ligeramente, pero me recompuse. «Pero ya no voy a ayudarla a mentir». Reproduje otra sección del audio grabado. Esta vez era una conversación más reciente, de hace apenas 1 hora, entre Valeria y Patricia Sánchez. A veces me pregunto qué habría sido de mí si hubiera tenido una madre educada, con conexiones. Tuve que construir todo desde cero, sin ayuda familiar real. Patricia: «Pero mira dónde estás ahora. Eres una inspiración». Las palabras flotaron en el aire como cuervos, oscuras y agouradas. «Sin ayuda familiar real», repetí lentamente. Aparentemente, 32 años de trabajo incansable no cuentan como ayuda real. Aparentemente, vaciar mi cuenta de ahorros no cuenta como apoyo real. Aparentemente, renunciar a mi propia vida no cuenta como sacrificio real. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de liberación. Durante años me pregunté qué había hecho mal, por qué mi hija se avergonzaba de mí,
¿Por qué me ocultaba como un secreto sucio? Hoy entendí que no hice nada malo. Simplemente crié a alguien que valoraba más el oro falso que el amor verdadero. Me volví hacia Valeria, quien sollozaba en el escenario con las manos cubriéndose el rostro. Te di todo lo que tenía, Valeria. Mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi salud, mi vida entera. Y tú me pagaste con vergüenza. Así que ahora, en esta fiesta que yo pagué, frente a todas estas personas que tanto te importan impresionar, te devuelvo el favor. Ahora tú sabes cómo se siente la humillación pública. El silencio era ensordecedor. Algunos invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, incómodos, buscando la salida. Otros permanecían clavados en sus sillas, testigos involuntarios de un drama que ninguna telenovela podría igualar. Devolví el micrófono al soporte y bajé del escenario con la cabeza en alto, mis piernas temblando, pero firmes. Finalmente, había encontrado mi voz, y el mundo acababa de escucharla. Caminé hacia la salida del salón con pasos medidos, saboreando cada segundo de silencio atónito que dejaba a mi paso. Pero justo cuando mis dedos rozaban la manija dorada de la puerta principal, la voz de Rodrigo resonó detrás de mí. «Señora Magdalena, espere, por favor». Me detuve, no por obediencia, sino porque sabía que esta conversación era inevitable. Me giré lentamente y vi que la mitad del salón seguía paralizada, con sus copas de champán a medio camino entre la mesa y sus labios, testigos de un espectáculo que jamás olvidarían. Rodrigo se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto de rendición o súplica, su rostro de galán empresarial ahora descompuesto por el pánico. Esto es un malentendido terrible. Yo siempre tuve la intención de cumplir con el contrato. Valeria no sabía sobre los términos exactos del acuerdo. Yo pensé que usted prefería mantenerse al margen del negocio. Su voz temblaba. Detrás de él, Valeria bajaba del escenario tambaleándose sobre sus tacones de diseñador, su maquillaje corrido formando ríos negros sobre sus mejillas perfectamente contorneadas. ¿Mantenerme al margen?, repetí con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. ¿Es así como llaman ahora al robo? ¿Al fraude? ¿A aprovecharse de una mujer mayor que solo quería ayudar a su familia? Saqué más documentos de mi bolso, papeles que había revisado meticulosamente con un abogado 3 días atrás, cuando finalmente decidí que ya era suficiente. Según nuestro contrato, Rodrigo, yo debería haber recibido estados financieros trimestrales desde hace 2 años. No he recibido ni uno. Debería haber sido convocada a reuniones de junta directiva. Nunca fui invitada. Debería haber recibido dividendos proporcionales a mi inversión. Mi cuenta bancaria sigue igual de vacía que cuando te di mi dinero. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Los invitados que no habían escapado ya se arremolinaban más cerca, sus instintos de chismorreo superando su incomodidad. Patricia Sánchez tenía su celular en la mano, grabando descaradamente. Otros hacían lo mismo. Esta noche sería la comidilla de las lomas durante meses. La empresa ha tenido gastos significativos, tartamudeó Rodrigo, aflojándose la corbata italiana como si lo estuviera estrangulando. La expansión requiere reinversión constante. Los dividendos vendrán eventualmente. ¿Gastos significativos?, pregunté alzando la voz lo suficiente para que todos escucharan. ¿Como esta casa en las lomas, valuada en 12 millones de pesos? ¿Como el Mercedes-Benz que le compraste a Valeria el año pasado? ¿Como las vacaciones en Europa de las que presumieron en redes sociales? Saqué mi teléfono nuevamente y mostré capturas de pantalla de Instagram. Valeria y Rodrigo, en París frente a la Torre Eiffel. Valeria con bolsas de Louis Vuitton en Milán. Rodrigo en un yate en Mónaco con el hashtag #Vida Empresarial. Mientras ustedes vivían como magnates con mi dinero, yo seguía cosiendo en mi departamento de 2 habitaciones, comiendo frijoles 3 veces al día para ahorrar, aplazando citas médicas porque no podía pagar los copagos. Mi voz se quebró, pero continué. ¿Saben qué hice en mi cumpleaños 63 mientras ustedes estaban en Roma? Cociné un huevo y me lo comí sola, viendo las fotografías de su viaje en línea, convenciéndome de que su felicidad valía mi miseria. Valeria finalmente llegó hasta nosotros, su rostro una máscara de rímel corrido y vergüenza. Mamá, yo no sabía. Rodrigo me dijo que habías donado el dinero, que no querías nada a cambio,
que solo deseabas vernos felices. Sus palabras sonaban huecas, practicadas, falsas. La miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraban con adoración, cuando le leía cuentos antes de dormir, cuando le curaba las rodillas raspadas, cuando le prometía que todo estaría bien aunque yo misma no lo creyera. No me mientas más, Valeria. No puedo soportar una mentira más de tu boca. Abrí otra carpeta en mi teléfono y proyecté correos electrónicos en la pantalla grande que habían usado para mostrar fotografías de Valeria durante la fiesta. Los mensajes eran de hace 6 meses, intercambios entre Valeria y Rodrigo. ¿Qué hacemos con tu mamá? Sigue preguntando por el dinero, escribía a Rodrigo. La respuesta de Valeria me heló hasta los huesos. Ignórala. Eventualmente se cansará de preguntar. Los viejos siempre olvidan estas cosas. Si insiste mucho, le diré que la empresa quebró y perdimos todo. Nunca verificará. No entiende nada de negocios. El jadeo colectivo del público fue audible. Incluso Patricia Sánchez, acostumbrada a la crueldad sofisticada de su círculo social, parecía genuinamente horrorizada. Valeria negó con la cabeza frenéticamente. Estaba enojada ese día. No lo decía en serio. Mamá, tienes que entenderme. Hay tanta presión en nuestro mundo, tanta competencia. No puedes mostrar debilidad. ¿Y yo soy tu debilidad? Pregunté con una tristeza tan profunda que sentí que me arrastraría hacia abajo como arenas movedizas. ¿La mujer que te dio la vida es tu talón de Aquiles? ¿El amor incondicional es algo de lo que avergonzarse? Un hombre mayor que había permanecido sentado en una mesa del fondo se levantó abruptamente. Reconocí su rostro de las fotografías que Valeria había compartido. Era Eduardo Mendoza, el padre de Rodrigo y fundador de la empresa familiar. Caminó hacia nosotros con una expresión de disgusto, dirigida completamente a su hijo. «Rodrigo, ¿esto es verdad? ¿Le robaste dinero a tu suegra?» Su voz tenía el peso de décadas construyendo una reputación empresarial que su hijo acababa de manchar en minutos. Rodrigo intentó defenderse. «Papá, yo iba a arreglar todo. Es solo que el momento nunca fue el adecuado». «El momento nunca fue el adecuado», rugió Eduardo. «Llevo 2 años diciéndote que tus gastos superan las ganancias de tu división. Ahora entiendo de dónde sacabas el dinero para mantener ese estilo de vida ridículo». Se volvió hacia mí con respeto genuino en sus ojos cansados. «Señora Magdalena, le ofrezco mis disculpas más sinceras. Esto no es como hago negocios. Esto no es como eduqué a mi hijo». Pero había más que revelar. Saqué el último documento de mi sobre, el más importante de todos. Hace 3 días visité a un abogado especializado en derecho corporativo. Él revisó mi contrato y descubrió algo fascinante. Hice una pausa dramática, disfrutando la anticipación ansiosa en los rostros que me rodeaban. Resulta que debido a una cláusula específica relacionada con incumplimiento de obligaciones fiduciarias, mi porcentaje de participación no es 40%, es 52%. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Rodrigo palideció hasta un tono verdoso. «Eso no puede ser cierto. Revisé ese contrato 100 veces. Aparentemente no lo suficiente», respondí con una sonrisa pequeña. «La cláusula establece que si el socio principal, tú, Rodrigo, incumple con sus obligaciones de reportar y distribuir dividendos durante más de 6 trimestres consecutivos, el inversionista minoritario recibe automáticamente participación mayoritaria como penalización. Has incumplido durante 8 trimestres. Mendoza Textiles Premium ya no es tu empresa, es mía». Las piernas de Rodrigo flaquearon y tuvo que sostenerse de una silla. Valeria gritó: «¡No! ¡Eso no puede ser legal!». Eduardo Mendoza, sin embargo, asintió lentamente. «Es perfectamente legal. Es una cláusula estándar de protección al inversionista. Yo mismo la he usado en varios contratos». Miró a su hijo con decepción. «¿Firmaste un contrato sin leerlo completamente? ¿Sin que lo revisara un abogado? Te enseñé mejor que eso, Rodrigo». Me acerqué más a Valeria, lo suficientemente cerca para ver las pecas que el maquillaje grueso intentaba ocultar, pecas que yo solía contar cuando era niña. «Durante 3 años me preguntaste por qué seguía trabajando a mi edad. ¿Por qué no te retiras, mamá?», decías. «¿Por qué te matas cosiendo?». La verdad es que dejé de coser hace 6 meses. Usé mis últimos ahorros para contratar al mejor abogado corporativo de la ciudad. Investigamos, estudiamos, preparamos.
Todo este tiempo, mientras tú me trataba como basura, yo estaba construyendo mi venganza. Valeria se derrumbó en una silla, sollozando incontrolablemente. Pero yo no sentía satisfacción, solo un vacío profundo donde alguna vez vivió mi amor incondicional por ella. La empresa vale aproximadamente 40 millones de pesos según la última evaluación. Continué, mi voz ahora mecánica, desprovista de emoción. Como propietaria mayoritaria, tengo varias opciones. Puedo vender mi participación, puedo disolver la empresa, puedo reemplazar toda la administración actual. Hice una pausa significativa mirando directamente a Rodrigo. O puedo quedarme y dirigirla yo misma. Los murmullos explotaron en el salón. Una costurera de 64 años dirigiendo una empresa textil de lujo. La ironía era deliciosa. Eduardo Mendoza se acercó a mí. Señora Magdalena, entiendo su enojo. Es completamente justificado. Pero permítame hacerle una propuesta. Venga a mi oficina el lunes. Hablemos sobre cómo podemos remediar esta situación de manera que beneficie a todos, especialmente a usted. Miré al padre de Rodrigo, un hombre de 70 y tantos años que había construido un imperio desde cero, similar a como yo había construido mi vida desde las cenizas. Vi en sus ojos reconocimiento, respeto de un trabajador hacia otro. Está bien, señor Mendoza. Hablaremos el lunes. Luego me volví hacia los invitados restantes. Gracias por venir a mi fiesta. Sí, mi fiesta, porque yo la pagué. Disfruten el pastel, la música, el champán. Todo está pago, por mí. Caminé hacia la salida nuevamente, esta vez sin que nadie me detuviera. Detrás de mí dejaba una hija destrozada, un yerno arruinado y 200 testigos de que la dignidad no tiene precio. La noche de diciembre era fría cuando salí del salón Los Cipreses, pero el aire helado me supo a libertad después de tanto tiempo respirando el veneno disfrazado de perfume caro. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves de mi viejo automóvil, un compacto del 2008 que Valeria alguna vez me había sugerido donar a la caridad porque da pena verla llegar en eso. Ahora ese mismo automóvil representaba mi independencia, mi negativa a pretender ser algo que no era. Antes de arrancar el motor, escuché pasos apresurados. Era la madre de Rodrigo, Carmen Mendoza, una mujer elegante de 68 años, a quien había conocido brevemente en la boda. Se acercó a mi ventanilla con una expresión de genuina consternación. Magdalena, espera, por favor. Bajé el vidrio. Necesitaba decirte que lo que hiciste allá dentro fue valiente y necesario. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo sospechaba que Rodrigo estaba manejando mal el dinero, pero nunca imaginé que había llegado a esto, que había usado a su propia suegra. Carmen metió su mano por la ventanilla y apretó la mía con una calidez que no había sentido en años. Eduardo y yo queremos ayudarte, no solo con el asunto legal de la empresa, sino de verdad. Mi hijo te falló, tu hija te falló, pero no toda la familia Mendoza es así. Le devolví el apretón, sintiendo algo quebrarse dentro de mí. Toda mi armadura de rabia comenzaba a resquebrajarse, revelando el dolor crudo debajo. Gracias, Carmen. Necesito tiempo para procesar todo esto. Conduje a casa con lágrimas nublando mi visión, deteniéndome 2 veces en el camino porque no podía ver la carretera. Cuando finalmente llegué a mi edificio de departamentos, subí las escaleras lentamente, cada escalón pesando como una montaña. Mi vecina Rosa estaba esperándome en el pasillo, con su bata floreada y pantuflas de conejo. Lo vi todo en Facebook Live. Patricia Sánchez lo transmitió completo. Magdalena, eres una heroína. Heroína. No me sentía como heroína. Me sentía como una madre que acababa de perder a su hija en una guerra que nunca quise pelear. Entré a mi departamento y me dejé caer en el sofá desgastado, donde Valeria solía acurrucarse cuando era pequeña. Mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes, llamadas, notificaciones. La mayoría de Valeria. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Cometí un error terrible. Te amo, mamá. Palabras que llegaban años demasiado tarde. Había también un mensaje de un número desconocido. Señora Magdalena, soy Arturo Preciado, del bufete Preciado & Asociados. Represento sus intereses en Mendoza Textiles Premium. Necesito reunirme con usted mañana para discutir estrategia. El lunes enfrentaremos a los Mendoza preparados. Mi abogado, el hombre que había contratado con mis últimos ahorros, el arquitecto de mi venganza legal. Respondí confirmando la cita, y luego apagué el teléfono.
Me serví un vaso de agua simple porque nunca aprendí a tomar alcohol. Era un lujo innecesario para una costurera que trabajaba con manos firmes. Me quedé mirando las fotografías en la pared de mi sala. Valeria a los 5 años, sonriendo sin dientes frontales. Valeria a los 15, graduándose de secundaria. Valeria a los 23, el día de su boda, cuando todavía me miraba con amor. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué momento el orgullo por sus logros se convirtió en vergüenza por mis humildes orígenes? Me dormí en el sofá, completamente vestida, soñando con una niña que ya no existía. Desperté con el cuello adolorido y el sonido insistente del timbre de mi puerta. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Me arrastré hasta la entrada y miré por la mirilla. Valeria estaba del otro lado, con la misma ropa de la noche anterior arrugada, el maquillaje completamente borrado, revelando ojeras profundas y ojos hinchados. No llevaba su bolso de diseñador, ni sus joyas caras. Parecía nuevamente la niña vulnerable que alguna vez fue. No abrí la puerta. «Mamá, sé que estás ahí», dijo su voz amortiguada. «Por favor, solo déjame explicarte». Permanecí en silencio, observándola a través del pequeño círculo de vidrio. «Mamá, pasé toda la noche despierta. Rodrigo y yo peleamos horrible. Sus padres están furiosos. Los invitados no dejan de llamar. Mi reputación está destruida. Necesito que hablemos». Su voz se quebró. «Te necesito, mamá». Me necesitaba. Ahora que su mundo de fantasía se derrumbaba, ahora que sus amistades superficiales la juzgaban, ahora que enfrentaba consecuencias, me necesitaba. Pero cuando yo la necesité durante 3 años de soledad, cuando necesité una llamada en mi cumpleaños, cuando necesité ser incluida en su vida, ella no estuvo. «Vete, Valeria», dije finalmente a través de la puerta. «Hoy no puedo verte». Escuché sus sollozos del otro lado, sus súplicas, sus promesas de cambiar. Eventualmente, se fue. Me preparé café instantáneo, el único tipo que podía costear, y revisé mi teléfono. Tenía 247 mensajes no leídos. Muchos eran de números desconocidos, reporteros queriendo mi versión de la historia. Otros eran de antiguas compañeras del taller de costura. «Magdalena, qué orgullo. Le diste su merecido. Todas las madres deberían ser tan valientes». A las 10 de la mañana llegó mi abogado, Arturo Preciado, un hombre de 50 años con cabello gris perfectamente peinado y maletín de cuero genuino. Se sentó en mi humilde sala sin mostrar juicio alguno. «Señora Magdalena, anoche causó un terremoto en el mundo empresarial de esta ciudad. Eduardo Mendoza me llamó personalmente. Quiere negociar». Sacó documentos de su maletín. Le ofrecen comprar su participación por 30 millones de pesos. Es una oferta generosa considerando la evaluación actual. 30 millones, una cifra que nunca imaginé tener. Podría retirarme, viajar, vivir cómodamente mis últimos años, pero algo en mi interior se resistía. «¿Y si no vendo?», pregunté. Arturo sonrió. «Entonces el lunes usted se presenta en la junta directiva como la nueva propietaria mayoritaria. Tiene derecho a remover a Rodrigo de su puesto, a revisar todas las finanzas, a tomar control total de la operación». «¿Una costurera de 64 años dirigiendo una empresa textil de lujo?», pregunté con ironía. «¿Por qué no?», respondió Arturo. «Usted conoce las telas mejor que cualquiera. Ha trabajado en la industria toda su vida. Solo le faltaba el título y el reconocimiento». Sus palabras resonaron en mi interior. Quizás esto no era solo venganza, quizás era justicia, quizás era recuperar todo lo que me habían quitado, no solo el dinero, sino mi dignidad, mi valor, mi voz. «No venderé», dije con firmeza renovada. «El lunes nos vemos en esa junta directiva». El lunes amaneció gris y amenazante, como si el cielo mismo anticipara la tormenta que estaba por desatarse en la sala de juntas de Mendoza Textiles Premium. Me vestí con el único traje formal que poseía, uno negro que había cosido yo misma 5 años atrás para el funeral de mi hermana. Planchado con esmero, combinado con una blusa blanca impecable y zapatos modestos pero lustrados, representaba todo lo que era: digna, trabajadora, inquebrantable. Rosa me prestó su collar de perlas falsas. «Para que luzcas como la jefa que eres», dijo guiñándome un ojo. Arturo Preciado pasó por mí en su Mercedes negro. Durante el trayecto repasamos la estrategia. Eduardo Mendoza intentará negociar. Rodrigo probablemente se pondrá defensivo. Valeria, no sabemos cómo reaccionará.
Miré por la ventana las calles que cambiaban gradualmente de mi barrio humilde a las zonas empresariales elegantes. Estoy preparada para todo, mentí. La verdad era que mis entrañas se retorcían de nervios. Las oficinas de Mendoza Textiles Premium ocupaban el piso 12 de un edificio de vidrio y acero en el distrito financiero. El lobby tenía pisos de mármol italiano y una recepcionista que me miró con una mezcla de reconocimiento y asombro cuando di mi nombre. Señora Torres, la están esperando en la sala de juntas. Su tono era respetuoso, completamente diferente al desdén que probablemente habría mostrado hace una semana si yo hubiera aparecido aquí. La sala de juntas era intimidante. Una mesa larga de caoba, sillas de cuero ejecutivo, ventanales enormes con vista panorámica de la ciudad. Eduardo Mendoza estaba sentado en la cabecera, con Carmen a su lado. Rodrigo ocupaba el otro extremo, con 3 abogados flanqueándolo como guardaespaldas, y en una silla lateral, pequeña y fuera de lugar, estaba Valeria. No llevaba su maquillaje habitual. Su rostro lavado revelaba una vulnerabilidad que no había visto en años. Señora Magdalena, bienvenida, dijo Eduardo levantándose con cortesía anticuada. Me señaló la silla directamente frente a él. Por favor, siéntese. Arturo tomó posición a mi lado, abriendo su maletín con eficiencia practicada. El silencio en la habitación era denso, cargado de tensiones no expresadas y futuros inciertos. «Comencemos», dijo Eduardo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Señora Magdalena, nuevamente le ofrezco nuestras más sinceras disculpas por cómo fue tratada. Es imperdonable». Miró duramente a Rodrigo, quien evitaba el contacto visual. «He revisado personalmente los libros de Mendoza Textiles Premium. Su inversión inicial de 350,000 pesos, combinada con los dividendos no pagados y el crecimiento de la empresa, ahora vale aproximadamente 23 millones, según valuación conservadora. Estamos preparados para ofrecerle 35 millones por su participación. Es significativamente más de lo que le corresponde legalmente. 35 millones. La cifra flotó en el aire como una tentación dorada. Podría aceptar, irme, nunca volver a ver a estas personas que me habían causado tanto dolor. Sería la salida fácil, la salida segura. Miré a Valeria, quien finalmente levantó sus ojos hacia mí. Estaban rojos, suplicantes, desesperados. «Mamá», susurró, su voz apenas audible. Lo siento tanto». Pero antes de que pudiera responder, se puso de pie abruptamente, haciendo que su silla rechinara contra el piso. «Tengo que decir algo», exclamó con voz temblorosa. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Rodrigo intentó calmarla. «Valeria, siéntate. Los abogados manejarán esto». Ella lo ignoró completamente, caminando hacia mí con pasos inseguros. Se dejó caer de rodillas frente a mi silla, un gesto tan dramático que incluso los abogados de Rodrigo parecieron incómodos. «Mamá, durante 3 días no he dormido, no he comido, no he hecho nada más que pensar en lo que te hice». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin maquillaje. «Fui a terapia de emergencia ayer. La doctora me preguntó cuándo empecé a avergonzarme de ti. No pude responder porque la verdad es que nunca debí sentir vergüenza. Tú eres la persona más admirable que conozco y yo te traté como basura». Su voz se quebró en un sollozo. «Me di cuenta de algo terrible. Estoy embarazada de 3 meses». El anuncio cayó como bomba en la habitación. Carmen ahogó un grito de sorpresa mezclada con alegría. Rodrigo palideció. Eduardo cerró los ojos brevemente. Yo me quedé completamente inmóvil, procesando la información. Valeria continuó. «Cuando me enteré hace 2 semanas, mi primer pensamiento fue llamarte. Quería que fueras la primera en saberlo. Pero Rodrigo me convenció de esperar, de anunciarlo en la fiesta. Dijo que sería el momento perfecto para lucir nuestro éxito completo. Negocios prósperos, casa hermosa, bebé en camino». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto infantil que me recordó a cuando tenía 5 años. «Pero ahora que voy a ser madre, ahora que hay una vida creciendo dentro de mí, estoy aterrorizada, porque si trato a mi hijo como yo te traté a ti, si permito que la ambición y el orgullo destruyan nuestro amor, me convertiré en un monstruo, y este bebé merece mejor, merece una abuela que le enseñe sobre dignidad, sobre trabajo honesto, sobre amor incondicional». Tomó mis manos entre las suyas. «Merece conocerte, mamá. Merece saber quién eres realmente. No una costurera pobre y sin educación,
sino una mujer que construyó un imperio de amor con hilos y sacrificio. Sus palabras me atravesaron como agujas, cosiendo juntos pedazos rotos de mi corazón. Pero no era suficiente. Las palabras bonitas nunca habían sido suficientes. Valeria, dije finalmente, mi voz controlada pero firme. Tus disculpas son hermosas, tu arrepentimiento parece genuino, pero las palabras son baratas. Durante 3 años dijiste que me llamarías y nunca lo hiciste. Dijiste que me visitarías y siempre tuviste excusas. Dijiste que me amabas mientras le decías a Rodrigo que me mantuviera oculta en la cocina como una sirvienta. Retiré mis manos de las suyas suavemente. Necesito ver acciones, no palabras. Necesito ver cambio real, no promesas vacías motivadas por el pánico de perderlo todo. Me levanté de mi silla, obligando a Valeria a ponerse de pie también. La miré directamente a los ojos, esos ojos que compartíamos, ese color café oscuro que había heredado de mí junto con la terquedad y la capacidad de soportar dolor. Si realmente quieres recuperar mi confianza, si genuinamente deseas que sea parte de la vida de mi nieto, entonces esto es lo que necesito, dije con voz clara que resonó en la sala de juntas. Primero, quiero que inicies terapia real, no solo una sesión de emergencia. Necesitas entender por qué valorabas más la aprobación de extraños que el amor de tu madre, y necesitas sanar eso antes de que ese bebé nazca. Valeria asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas. Ya hice cita para terapia semanal. Empiezo el miércoles. Segundo, continué, quiero que durante los próximos 6 meses nos reunamos cada semana para tomar café. Sin Rodrigo, sin abogados, sin testigos. Solo tú y yo, reconstruyendo lo que se rompió. Y si en algún momento faltas sin razón válida, si cancelas por compromisos de trabajo o eventos sociales, se acabó. No habrá tercera oportunidad. Mi hija asintió, sus labios temblando. Lo prometo, mamá. Cada semana, pase lo que pase. Tercero, dije, volviéndome hacia Rodrigo, quien se había hundido en su silla como un niño regañado. Tu esposo necesita entender que no puede manipularte para alejarte de mí nunca más. Necesita aceptar públicamente lo que hizo, disculparse formalmente y demostrar con acciones que me respeta, no como una inversionista que lo tiene agarrado del cuello, sino como la madre de su esposa y abuela de su hijo. Rodrigo se puso de pie lentamente. Señora Magdalena, tiene toda la razón. Yo permití que la ambición nublara mi juicio. Convencí a Valeria de cosas horribles porque tenía miedo de que nuestros socios me vieran como menos si sabían que mi suegra era... que usted se detuvo buscando las palabras correctas. Que era pobre, completé por él. Que era trabajadora, que ganaba mi dinero honestamente en lugar de heredarlo o robarlo. Rodrigo se sonrojó intensamente. Sí, y fue estúpido, clasista y cruel. Mis padres me educaron mejor que eso. Mi abuelo comenzó la empresa Mendoza con un taller de costura igual de pequeño que el suyo. Olvidé de dónde vengo, y eso no tiene perdón. Se acercó a mí con pasos inseguros. Si me da la oportunidad, pasaré el resto de mi vida compensándola. No con dinero, sino con respeto, con inclusión, con acciones que demuestren que usted es familia. Eduardo Mendoza carraspeó, llamando la atención. Magdalena, aprecio profundamente que esté dando a estos 2 jóvenes tontos una oportunidad de redimirse, pero todavía necesitamos resolver el asunto de la empresa. ¿Qué desea hacer con su participación mayoritaria? Me senté nuevamente, sintiendo el peso de la decisión. Arturo me había preparado 3 opciones: vender y retirarme rica, quedarme como socia silenciosa recibiendo dividendos, o tomar control activo de la operación. Tengo una propuesta, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la claridad de mi visión. No venderé mi participación, pero tampoco removeré a Rodrigo de su puesto, no inmediatamente. En cambio, me uniré a la junta directiva como miembro activo. Asistiré a todas las reuniones, revisaré todos los estados financieros, participaré en todas las decisiones importantes. Quiero aprender el negocio desde adentro. Vi las miradas de asombro alrededor de la mesa. Además, quiero crear una nueva división dentro de Mendoza Textiles Premium, Magdalena Artesanal. Será una línea de productos hechos a mano, dirigida a un mercado que valora la calidad y la historia detrás de cada pieza. Emplearemos a costureras mayores, mujeres como yo que conocen el oficio, pero que la industria desecha por su edad.
La idea había estado germinando en mi mente durante días, pero apenas ahora tomaba forma completa. Usaremos las instalaciones y la red de distribución de Mendoza, pero mantendremos la autenticidad artesanal. Cada prenda llevará una etiqueta con el nombre de la costurera que la hizo y su historia. Conectaremos a los clientes con las manos que crearon su ropa. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés genuino. Es brillante. El mercado de lujo artesanal está creciendo exponencialmente. Hay consumidores dispuestos a pagar precios premium por productos con historia auténtica. Carmen aplaudió suavemente. Y empoderaría a mujeres que la sociedad considera desechables. Magdalena, esto es más que un negocio. Es una misión. Miré a Valeria, quien me observaba con algo que no había visto en sus ojos en años. Admiración genuina. Mamá, es perfecto. Y yo podría ayudarte. Soy directora de marketing. Podría crear la campaña, contar las historias, construir la marca. Hice una pausa, considerando su oferta. Podrías, pero trabajarías para mí, no conmigo. Serías mi empleada, siguiendo mi visión, no al revés. Valeria tragó saliva, procesando lo que significaba. Después de años de ser la jefa, la directora, la que daba órdenes, ahora reportaría a su madre costurera. Acepto, dijo finalmente. Lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Arturo comenzó a tomar notas furiosamente. Necesitaremos redactar nuevos acuerdos, establecer la estructura de la nueva división, definir responsabilidades, y necesitaré un salario apropiado para mi posición en la junta directiva, agregué, sintiendo poder en mi propia voz. No me quedaré en mi departamento de 2 habitaciones mientras superviso una empresa de 40 millones. Buscaré un lugar más grande, más cómodo. No ostentoso como la casa de Valeria, pero digno de mi posición. Eduardo asintió con aprobación. Por supuesto, proponemos un salario mensual de 200,000 pesos, más dividendos trimestrales proporcionales a su participación. También le proporcionaremos una oficina aquí en el edificio, asistente personal y un automóvil de la empresa. 200,000 pesos mensuales. Casi mareada por la cifra, mantuve mi compostura. Aceptable, pero el automóvil debe ser modesto. No necesito un Mercedes. Un auto confiable y eficiente será suficiente. La reunión continuó durante 2 horas más, definiendo detalles, firmando documentos preliminares, estableciendo cronogramas. Cuando finalmente terminamos, el sol de la tarde entraba por los ventanales, bañando la sala de luz dorada. Me levanté para irme, sintiendo el peso del día en mis huesos cansados. Valeria se acercó tímidamente. «Mamá, ¿puedo acompañarte a tu auto?» Asentí, permitiéndole caminar a mi lado mientras salíamos del edificio. En el estacionamiento, junto al viejo compacto que pronto sería reemplazado, Valeria finalmente habló. «¿Cuándo podemos tomar ese primer café?» Saqué mi teléfono y abrí el calendario. Sábado a las 10 de la mañana. Cafetería Luna, donde solíamos ir cuando eras adolescente. ¿La recuerdas? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas nuevamente. La recuerdo. Pedías café con leche y yo chocolate caliente con malvaviscos extra. Exactamente, dije, permitiéndome una pequeña sonrisa. Vamos a empezar desde ahí. 6 meses después, la vida había cambiado de formas que nunca imaginé posibles. Me desperté en mi nuevo departamento de 3 habitaciones en un edificio moderno pero no ostentoso, con vista a un parque donde los niños jugaban por las tardes. Mi habitación tenía un closet lleno de ropa que yo misma había cosido, pero ahora con telas de la mejor calidad que Mendoza Textiles podía proporcionar. En la sala había fotografías enmarcadas, algunas antiguas de Valeria niña, otras nuevas de nuestros cafés semanales, y una especial de hace 2 semanas donde ella sostenía su ecografía mostrando claramente el perfil de mi nieta. Sería niña, una pequeña Magdalena, como Valeria había insistido en nombrarla, para que nunca olvide quién la salvó de convertirse en un monstruo, había dicho mi hija durante nuestro 20º café semanal, sin faltar a una sola cita. La terapia estaba funcionando. Valeria hablaba ahora sobre sus inseguridades, sobre cómo el dinero de Rodrigo la había hecho sentir inadecuada, sobre cómo sobresalir en el mundo de las lomas requería borrar su pasado. Estaba aprendiendo que el verdadero valor no venía de ocultar quién eres, sino de honrar de dónde vienes. Magdalena Artesanal había superado todas las expectativas.
Habíamos contratado a 22 costureras mayores de 50 años, cada una con historias de sobrevivencia y talento extraordinario. Nuestras primeras colecciones se agotaron en semanas. Los clientes no solo compraban ropa, compraban historias de mujeres resilientes, de manos expertas que transformaban telas en arte. Valeria había creado una campaña de marketing brillante, destacando a cada artesana sin explotarlas, celebrándolas genuinamente. Hoy era un día especial, la fiesta de revelación de género, organizada y pagada completamente por Valeria en el jardín de su casa en Las Lomas. Pero esta vez era diferente. Esta vez me habían recogido temprano para ayudar con los preparativos. Esta vez Valeria me presentaba orgullosamente a cada invitado. Esta es mi mamá, Magdalena Torres, fundadora de Magdalena Artesanal y mi heroína personal. La casa estaba decorada con elegancia simple. Globos rosas y blancos, mesas con manteles que yo misma había bordado, centros de mesa modestos pero hermosos. Los invitados eran diferentes también. Estaban las costureras de mi división, Rosa mi vecina, Eduardo y Carmen Mendoza. Algunos socios genuinos de Rodrigo, y notablemente ausentes, estaban Patricia Sánchez y su séquito de víboras sociales. Valeria había limpiado su círculo, manteniendo solo a quienes la valoraban por quién era realmente. Cuando llegó el momento del discurso, Valeria subió a un pequeño estrado en el jardín. Esta vez yo estaba sentada en primera fila, con un lugar de honor claramente marcado. Mi hija tomó el micrófono con manos temblorosas. Hace 6 meses, en otra fiesta, cometí el peor error de mi vida. Humillé públicamente a la mujer que me dio todo. Algunos de ustedes estuvieron ahí. Otros lo vieron en redes sociales. Todos saben lo que hice. Su voz se quebró, pero continuó. Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero honrar a mi madre como merece. Proyectó en una pantalla grande fotografías que había recopilado. Yo cosiendo tarde en la noche. Valeria niña con vestidos hechos a mano. Mis manos callosas sosteniendo agujas. Mi rostro cansado pero sonriente en graduaciones y cumpleaños. Esta mujer trabajó 16 horas diarias para que yo tuviera educación. Sacrificó su salud, su juventud, sus sueños por mí, y yo le pagué con vergüenza. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Pero ella me enseñó algo más valioso que el dinero. Me enseñó sobre la dignidad. Cuando la traté como basura, ella no se derrumbó, se levantó, reclamó su valor y me mostró que el verdadero poder no viene de ocultar tu pasado, sino de honrarlo. Valeria bajó del estrado y caminó hacia mí, arrodillándose nuevamente, pero esta vez sin desesperación. Mamá, gracias por no rendirte conmigo, gracias por darme la oportunidad de ser mejor, y gracias por aceptar ser la abuela de mi hija. Le enseñarás todo lo que no aprendí hasta ahora: humildad, gratitud, amor incondicional. Ahora, desde mi corazón de 64 años que ha visto tanto dolor como triunfo, quiero pedirte algo. Si mi historia te tocó el alma, si te hizo reflexionar, si te recordó el valor de las madres o te enseñó que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, por favor suscríbete a este canal. Tu suscripción me dice que mi historia importó, que mis palabras llegaron a tu corazón. Dale me gusta a este video si crees que Magdalena Torres hizo lo correcto, si admiras la valentía de una costurera que se convirtió en empresaria, si crees que el perdón es posible cuando viene acompañado de verdadero arrepentimiento. Y aquí viene lo más importante para mí. Déjame un comentario contándome qué pensaste de mi historia. ¿Habrías perdonado a Valeria? ¿Crees que fui demasiado dura o demasiado blanda? ¿Conoces a alguien como yo, una madre sacrificada que merece reconocimiento? ¿O tal vez conoces a alguien como mi hija que necesita aprender esta lección antes de que sea demasiado tarde? Cuéntame tu opinión. Comparte tu propia historia si te sientes inspirada. Cada comentario que dejas me ayuda a saber que no estoy sola, que hay más mujeres como yo que merecen ser escuchadas y valoradas. Yo, Magdalena Torres, costurera, empresaria, madre y pronto abuela, les aseguro una cosa: nunca es tarde para reclamar su dignidad, nunca es tarde para encontrar su voz, y nunca, jamás, dejen que nadie les haga creer que su historia es algo de lo que avergonzarse. Porque yo aprendí que las manos callosas que cosen también pueden construir imperios, y los corazones rotos que perdonan también pueden sanar familias enteras. Suscríbete, dale me gusta, y cuéntame en los comentarios qué sentiste con mi historia.
Tu voz importa tanto como la mía. Nos vemos pronto en la próxima historia. Magdalena Torres se despide, pero nunca se rinde. Y recuerda, tu dignidad no es negociable.